Bueno, parece que... Y 33, parece que ya estamos todos, somos 30. Vamos a empezar con la charla de fuerza en deporte de resistencia. Quiero que sepáis que sobre todo, bueno, sobre todo no, está enfocada a ciclismo. De hecho, tenía para el final bueno, que sobre otros tipos de, por ejemplo, el low cadence, pues lo he dejado para otro día, porque fuerza hay de muchos tipos y aquí nos vamos a centrar sobre todo en la fuerza como tal. Mucha gente considera fuerza también los ejercicios low cadence. Yo no lo considero así. Sirven para muchas cosas en las que se suele hablar también de fuerza, pero para mí no es eso, lo dejo claro desde el principio. ¿Ok? Entonces vamos a centrarnos en lo que sería el trabajo de fuerza como tal. Perdón. Lo primero, ¿por qué entrenar fuerza? Y aquí pues tenemos varios argumentos que están... ¡Wow! Ya hago alcalde, casi nada. Bueno, tenemos varios argumentos que están datados en ciencia y aquí hay un punto en común y es que tanto el uno como el otro te lo defienden las diferentes corrientes que tenéis para el entrenamiento de fuerza. En este caso, no sé si lo sabéis, aquí lo vamos a desarrollar un poquito, pero aquí tenemos una serie de investigadores muy buenos, entre ellos el grupo de Vadillo, la Pablo Olavide, que además hacen muchos artículos con la gente de Pallarés de la Universidad Autónoma de Murcia. Eh, son grupos que la forma de trabajar en este caso son similares y luego tenemos pues la corriente, por así decirlo, de Ronstadt, ¿no? No sé si os suena a algunos, si es así, pues hacérmelo saber por el chat si habéis leído algún artículo de Ronstadt, porque me parece interesante que sentemos algunos precedentes. Ronstadt y su grupo pues tienen una forma más, vamos a llamarla tradicional de trabajar, son gente que ya está al fallo y sin embargo el grupo en este caso de vadillistas, por llamarlo de alguna manera, aquí siempre se la llama así en mi zona, pues son gente que limita el número de repeticiones o donde el carácter del esfuerzo, que ahora veremos lo que es, no es máximo, sino que tiende a ser bajo para el tipo de deporte que nosotros estamos preparando, en este caso ciclismo, aunque también valdría perfectamente para el running. Disculpa que vaya un poquito trabado, pero sigue entrando gente y estoy ahí admitiéndola tal y como va entrando, ¿vale? Los puntos en común que encuentran ambos y que podéis encontrar en sus papers o en sus libros son los que tenéis datados en la diapositiva. Entre ellos, pues la mejora de la economía del esfuerzo o, como he descrito ahí, la cantidad de oxígeno necesaria para una intensidad concreta. En este caso, ya sea más alta o más baja. Básicamente se relaciona la mejora de la fuerza con una mejora de la economía del esfuerzo. Luego, la mejora de la eficiencia mecánica. En este caso, pues los que seáis ciclistas y manejáis aplicaciones como WKO, pues esto se puede ver reflejado, sobre todo cuando contamos con medidores duales, con el GPA y el GPR, que son dos parámetros que los entrenadores usamos muchísimo para ver si la persona pues está pedaleando bien o si está pedaleando mal. En este caso el GPA pues sería la cantidad de vatios, por así decirlo, que la persona está tirando literalmente a la basura. Y esto podría estar relacionado, de hecho lo está, con el cuarto parámetro de aquí, que sería la mejora de la técnica de la ejecución o acción motriz, ¿vale? Y que también tiene una relación muy intensa con la efectividad del par y la fluidez de la pedalada. Todo esto seguro que lo podéis conocer mucho más a fondo en cualquier charla que da mi compañero Javier Sola, y que además es una máquina en eso. Yo no me voy a parar mucho porque quiero ir directamente a la parte práctica del entrenamiento de fuerza. Lo estoy diciendo básicamente porque son los puntos en común, aunque no están descritos como tal en los artículos, pero sí que se menciona también. Luego también la mejora de la coordinación muscular y el patrón de reclutamiento de unidades motoras. Y esto también lo vamos a ver a lo largo de la charla, que hay diferentes trabajos sobre la bicicleta que son muy efectivos para esto. Ya veréis cuáles. Por último, la reducción de la intensidad relativa al esfuerzo. Esto, si habéis escuchado alguna vez a Pallarés, esta frase
podría comprártela perfectamente. Y es que, bueno, ciclistas, os he puesto aquí un ejemplo, ciclistas más fuertes necesitan un menor porcentaje de su fuerza máxima para desplazarse a la misma intensidad relativa que se asocia con mayor reclutamiento de fibras lentas tipo 1. Biucem 2007, Tomador de Gajarrece, que es un libro que recomiendo muchísimo y que además ya no es la primera vez que hablo de él. Además lo tengo por aquí. Si me veis alguno, pues es este de aquí. No sé si alguno me tiene puesto en la cámara. Y que bueno, que básicamente te lo podría comprar Pallarés. De hecho, Pallarés en una entrevista reciente, no sé si fue para un periódico, hablaba de que la intensidad relativa del ciclismo está entre el 5 y el 30% del RM, por lo cual cuanto más subamos nuestro RM o nuestra repetición máxima, iremos a una intensidad relativa menor con respecto a nuestro RM y nos haremos más eficientes. Vale, vamos a ver y vamos al grano del tirón. ¿A qué intensidad debemos entrenar la fuerza en deporte de resistencia? Y aquí también hay otro punto en común, por lo menos entre la gente que yo considero o que se consideran entre ellos más vadillistas, ¿no? Que hay que trabajar entre el 55 y el 70% de nuestro RM. Esto también te lo compra Ronstadt, pero la forma en la que se trabaja no es la misma, ¿vale? Ya lo he dicho antes, que unos llegan al fallo y otros no. Ahora veremos cómo. Si vais teniendo dudas, de verdad, al chat, porque puedo ir haciendo aclaraciones del tirón, que lo tengo delante. Este de 55 a 70% del RM, como bien muestro en la diapositiva, pues básicamente es el contexto más generalizado. Pero hoy vais a ver cómo usando la fuerza a nuestro favor, es decir, cómo trabajando otras manifestaciones de la fuerza, también podemos incidir sobre el rendimiento de un deportista, ya que en los artículos, pues correlacionar el uso de una metodología con la mejora del rendimiento requiere o tiene unos limitantes muy grandes porque la investigación tiene que ser muy rigurosa. Nosotros los entrenadores pues a veces utilizamos la ciencia como bien podemos para poderle sacar el máximo jugo posible, ¿no? Y bueno, básicamente está fundamentado, además, este trabajo de fuerza, como dice Ronstadt, en lo que sería el entrenamiento concurrente, que en este caso, sin una disminución de la carga específica del deporte, podemos obtener resultados positivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que básicamente los artículos de Ronstadt y la mayoría de otros podemos incluir el entrenamiento de fuerza sin detrimento del entrenamiento de resistencia o específico sobre la bicicleta. Es decir, no porque hagáis fuerza vais a tener que disminuir el número de horas o la carga de entrenamiento en bici. Esto para mí no es así, pero es lo que dicen un poquito los teóricos, ¿vale? Para mí no es así porque si hubiera tenido un poquito quizás de más tiempo o quizás 2 horas para hacer la charla, podríamos haber visto adaptaciones hormonales y fisiológicas a la fuerza como tal y uno de los elementos que más se elevan o la mayoría de los elementos que se elevan cuando haces una analítica al día después de un entrenamiento de fuerza, según el método de Ronstadt o según incluso encima de la bicicleta con el low cadence, el torque, es la creatinquinasa y ya sabéis, los que veáis mis vídeos, que yo me llevo muy mal con ella y que creo que hay que tener un cuidado enorme con este metabolito porque nos puede dejar fuera de juego durante un buen tiempo si no lo controlamos, ¿vale? Es un medidor de carga interna muy interesante para ver cómo va la temporada de un ciclista. Vale, ¿qué metodologías podemos usar para mejorar la fuerza? Ahora veremos cómo en cada una de ellas podemos trabajar al 55-70% del RM enfocada a deportes de resistencia. La primera que he puesto es el RIR. El RIR o repeticiones en reserva es una metodología que básicamente se refiere a lo que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Que es esto. ¿Cuántas repeticiones más podría hacer con una carga determinada? En este caso,
Si yo tengo mi 10 RM en 100 kilos, pues hago 8 repeticiones y dejo 2 en reserva, ¿vale? Básicamente, eso sería el método RIR, para decirlo un poquito de manera fácil. Es un poquito complicada porque RIR, un RIR, por ejemplo, se cataloga un RIR de 2 como ante cualquier intensidad dejar 2 repeticiones en reserva. Y no es lo mismo dejar 2 repeticiones en reserva de 10 RM que 2 repeticiones en reserva de 4 RM. En uno estaríamos trabajando un 50% de las repeticiones posibles, en el de 4 RM, y en el caso de 10 RM pues estaríamos trabajando prácticamente con 8 de 10, ¿no? Entonces pues no tiene mucha correspondencia. Esto quizás se puede trabajar bien con deportistas muy experimentados, pero para ello la mayoría de ciclistas, si algunos sois entrenadores, pues va a ser muy complejo, o si se autoentrenáis, si vais al gimnasio por vuestra cuenta, es muy complicado básicamente trabajar con RIR, ¿vale? El segundo, volviendo atrás, sería el carácter del esfuerzo. Este de aquí, effort, ¿okay? Lo he representado así, no, lo siento, no he encontrado nada mejor que lo sugiriera. El carácter del esfuerzo básicamente es un método alternativo al entrenamiento basado en la velocidad, que ahora lo explicaremos. También está desarrollado por González Vadillo y su grupo de investigación. Y bueno, es un método que sí que nos permite la cuantificación del entrenamiento de fuerza, por supuesto de manera subjetiva, porque es muy difícil hacerlo de manera objetiva con algo bueno, que básicamente es subjetivo, y ahora vais a ver por qué. Basándonos en el número de repeticiones realizadas versus el número de repeticiones realizables. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sé que con un peso X, vamos a poner 100 kilos, en sentadilla puedo realizar un total de 12 repeticiones, es decir, eso sería mi 12 RM, pues solamente hago 6, por lo cual ese carácter del esfuerzo sería de 6 sobre 12 y, según González Vadillo, pues sería una carga intermedia. Yo he hecho aquí, en la cuantificación de la carga, donde veis cuantificación de la carga, he hecho una reducción porque la tabla realmente es bastante más grande, pero como la charla es un poco con un tiempo limitado y me gustaría responder dudas, pues básicamente he hecho una pequeña reducción de lo que sería la tabla que desarrolla Vadillo en su libro, ¿vale? He puesto una carga baja, 6 de 18 posibles, con un peso X. Vamos a poner de nuevo 100. Soy una persona muy fuerte, levanto 18 veces 100 kilos en sentadilla, algo complicado, pero bueno. Y solamente hago 6 repeticiones. ¿Cómo deben de ser esas 6 repeticiones? Y aquí también coinciden todos los autores: a la máxima velocidad y a la máxima intencionalidad. En este caso, eso sería una carga baja, que sería donde se engloban la mayoría de deportes cíclicos, como por ejemplo la bicicleta. Una carga media, donde también podríamos pisar a veces los deportes cíclicos, 6 de 12. Y una carga alta que, bueno, ya está reservado quizás para elementos como la hipertrofia o la fuerza explosiva. En este caso, 6 de un peso que podamos levantar 7-8 veces. Bueno, el último de las metodologías que vamos a ver hoy es el entrenamiento basado en la velocidad. Y es que, bueno, como ya muchos habréis visto, existen unos aparatos que la mayoría los conocemos como los potenciómetros de la fuerza, en este caso encoder lineal, que básicamente, por reducirlo al máximo, es un aparato que mide la velocidad de la barra y que, sabiendo la distancia que ha recorrido gracias a una cuerda enrollable que lleva dentro, pues puede ver los metros por segundo a los que va la barra. Teniendo la carga, que tú la puedes apuntar en una aplicación, es capaz de darte la fuerza, en este caso, y los vatios a los que has movido, en este caso, una carga concreta, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno esta metodología? Pues que esta de verdad sí que es cuantificable. Es decir, aquí sí que podemos saber realmente a cuánto porcentaje de nuestro RM vamos a trabajar, aunque es un poquito complicado ir
trabajando sobre el RM real todos los días, porque el RM cambia prácticamente, bueno, prácticamente cambia diario, no todos los días estamos igual de fuertes. Por lo menos estos datos sí que se pueden medir, pasa como con los potenciómetros. Este te da un dato, es decir, en definitiva te está dando un dato. Ahora veréis los datos que se pueden extraer de este tipo de aparatos y son comparables. Es decir, podemos comparar qué hicimos ayer con lo que hemos hecho hoy y ver un poquito cómo vamos mejorando. Si no, si nos basamos en carácter del esfuerzo o en RIR, pues es muy probable que sea muy subjetivo, ¿no? Es decir, hoy creo que podría haber levantado más, creo que podría haber llegado a más repeticiones y tendremos que hacer muchas veces lo que nosotros aquí en la empresa hemos llamado siempre repeticiones de aproximación, ¿no? Voy a levantar 2 o 3 veces el peso, a ver cómo me veo y luego subo un poco, ¿no? Que es un poco hacerte trampas, pero es que no hay más. Por ello, el entrenamiento basado en la velocidad quizás sea el mejor método que hay. En este caso he puesto además y precisos, porque, y ese precisos lo he básicamente exclamado entre interrogaciones, porque no todos los aparatos son iguales de precisos. Pasa igual que con los potenciómetros. No todos miden todo, ni lo miden igual de bien. Aún así, como siempre medimos con el mismo, pues muy probable que tengamos buenos resultados. Ok. Bueno, como he dicho antes, ¿qué elementos nos aporta este entrenamiento basado en la velocidad? Básicamente los vatios que se generan en cada repetición, la velocidad media propulsiva, que además nos va a valer para controlar la ejecución. Por ejemplo, una persona que está ejecutando a una altísima velocidad, si la velocidad media propulsiva varía de la velocidad generada, en este caso pues puede ser porque se esté pegando un pequeño salto, la sentadilla, cosas así, ¿no? O que esté, por así decirlo, incluso gente que la velocidad media propulsiva le salga más baja, que no es lo normal, ¿vale? Ahora os enseñaré lo que pasa. Pero bueno, podríamos incluso decir que está frenando la barra al final, cosas que son bastante peculiares, pero que a veces se pueden ver. La distancia, en este caso, qué distancia recorre la barra, y yo este parámetro siempre lo ajusto a la precisión con la que la persona realiza el ejercicio. Por ejemplo, una persona que tienda a reducir la distancia en las últimas sentadillas de una serie, pero que mantenga la velocidad, ¿realmente debería haber cortado antes o no debería haber cortado antes la serie? Pues probablemente sí, porque si hubiera bajado donde realmente tendría que haber bajado, probablemente la velocidad hubiera sido menor y tendría que haber cortado antes la serie. Y luego, por último, el RM estimado en cada repetición. En cada repetición el aparato nos da un RM estimado, que cuando exporta los datos a una hoja Excel, como ahora vamos a ver, pues este RM nos puede servir de referencia para cambiar pesos para la próxima sesión. Vale, aquí tenemos, en este caso, una exportación de datos del ADR encoder, en este caso sobre el ejercicio sentadilla, además muy reciente, se hizo el otro día la sesión. En este caso tenéis las series y las repeticiones, desde aquí abajo, serie 1, repetición 1, hasta serie 3, repetición 5, con un peso, la distancia, la velocidad media propulsiva, el RM estimado de cada repetición y la potencia generada. En este caso, como estábamos diciendo que para deporte de resistencia se trabaja entre el 55 y el 70% del peso, perdón, del RM, podemos determinar que este peso, si lo ajustáramos al RM que nos sale aquí al final, está mal, ¿no? Pero daros cuenta que probablemente esta persona lo que le pasa un poco es que no termina de ejecutar bien, ¿vale? Ahora lo veremos. Bueno, básicamente, como podemos observar en las primeras repeticiones, pues con este peso le sale sobre 94 RM, una potencia de 367 y una distancia de 43,2. Si se fijáis, esta persona, en concreto, este ejemplo que os pongo en concreto, no tiene distancias
que sean demasiado estables, por lo cual probablemente tenga muchas opciones de mejorar a través de la mejora de la técnica, ¿vale? De la ejecución del ejercicio. Este peso para este RM está bien, ¿ok? Pero si nos vamos a las últimas repeticiones, vemos que aquí no cuadra demasiado, está un poquito por debajo del 50%. ¿Qué nos sugiere esto? Pues que tenemos que volver a hacer los test o que debemos de subir el peso la próxima vez. Además, no sé si vosotros habéis trabajado con esto antes, pero si esto sale así, otra de las cosas que deberíamos de hacer sería cambiar el peso para la próxima vez, pero darle la indicación de que cada repetición tiene que ser al máximo. Como dije antes, la velocidad de ejecución siempre debe de ser la máxima posible. Es muy probable que esta persona no sepa emplearse al 100% cuando se mete debajo de la máquina Smith y esto produzca pues estos desajustes en el entreno. Daros cuenta que esto surge en la tercera serie, la tercera, cuarta repetición. No es normal que en las últimas series y repeticiones consigan mejores valores de RM que en las primeras. Yo no sé si habéis trabajado alguna vez con esto, pero no debería ser así. Vale. ¿Cómo cortamos las series y cómo cortamos las repeticiones? Que era algo súper importante el entrenamiento basado en velocidad. Bueno, los diferentes autores, y es algo que me ha faltado poner aquí, nos dicen que debemos de cortar entre un 10 y un 30% de pérdida. Artículos bastante nuevos, bastante recientes, nos dicen que se consiguen costo-beneficio, por así decirlo, mejores adaptaciones si la carga está por debajo de 30, incluso entre 10 y 15. Que todo lo que sea más allá genera mucha más fatiga y no genera las mismas adaptaciones, por lo cual normalmente vamos a estar cortando entre 10 y 20. ¿Okay? Vale, ahora mismo contesto a la pregunta. Entre 10 y 20. Por lo cual, esta persona, como veis, una vez que pasa, por ejemplo, aquí tenemos la más rápida de 0,72, pues en cuanto le baja a 0,62, probablemente le pitó por aquí, ¿vale? Pues en 0,62. Lo que pasa es que siguió una más por ver si lo que le había pasado era un fallo o no, ¿vale? Estas velocidades, no sé si alguno tenéis el libro o no de Vadillo, pero hay unas velocidades concretas para cada ejercicio y RM, que son, por así decirlo, unos valores tipo. Estos valores tipo los podéis consultar en ese libro y más o menos a esta persona se le corresponde con lo que nos dice la teoría general. Pero en este caso, pues nosotros hemos hecho test individual, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un estudio de caso donde nosotros hemos trabajado con diferentes pérdidas de velocidad y diferentes intensidades para poder jugar un poquito, exprimir un poquito este tipo de trabajo, ¿vale? Me dice por aquí Fernando González, en algún sitio había leído que la VM debía estar entre 0,75 y 1 y varía el peso para poder mover esa velocidad. ¿Cuál es tu experiencia? Vale. Ciñéndonos a la curva de potencia, no es así. Es decir, la curva de potencia es individual. Se saca mediante un test. Yo evidentemente no he venido a hablaros de eso, principalmente porque no tengo ningún material que aportaros ahí, porque me lo mandan directamente por un Excel y no os lo podía enseñar porque todos están con nombre y me daba un poco de cosa, ¿vale? He tenido que extraer lo que he podido. Teniendo en cuenta que la curva de potencia es individual, podría ser, ¿por qué no?, que una persona en la velocidad, con una velocidad de media propulsiva de 1 tenga su R, es decir, esté al 55-75% del RM, si el RM lo tiene mucho más alto. No sé si me he hecho explicar, ¿vale? Vamos a poner que una persona levanta 150 kilos en RM, no estimado, sino que sabemos que lo levanta. Y su 55%, bueno, en este caso el 66%, lo tiene en 100 kilos y que es capaz de mover 100 kilos a 1 de velocidad media propulsiva. ¿Podría trabajar ahí? Pues sí, evidentemente podría trabajar ahí. Así que, respondiendo a la pregunta de Fernando González, pues
pues puede ser que una persona trabaje a 0,75 o a 1, dependiendo de su curva de fuerza-velocidad, ¿vale? Paul nos pregunta cómo recomienda gestionar el descanso o pausa entre serie. ¿Puede haber diferencia en adaptación al jugar con la densidad? Bueno, la recuperación, en este caso, pues nosotros solemos ponerla entre 1 minuto y medio, 2 minutos, sinceramente, porque al final, si no, las sesiones se hacen eternas. Daros cuenta que la mayoría de estos autores trabajan, la mayoría solo con sentadilla o si acaso con algún ejercicio más y poquito más. ¿Qué pasa? Que eso, a la hora de evaluar rendimiento, está muy bien porque el deportista mejora, tiene adaptaciones realmente a ese trabajo. Pero cuando te enfrentas a realidades como las de los ciclistas de montaña o incluso una persona que necesite una carga excéntrica de isquiotibial porque en el pedaleo lleva fatal y demás, este tipo de trabajo no suele incluirse en las revisiones científicas y quizás si metes un volumen demasiado de ejercicio, es decir, metes 8 ejercicios, 7 ejercicios, 6 ejercicios, como suelo meter yo, si trabajas con descansos demasiado amplios, no vas a llegar, porque es que no vas a llegar. Normalmente 2 minutos. También está recomendado en ciencia 2 minutos en algunos artículos. Luego, el volumen, el número de repeticiones y el número de series, por regla general, se acepta, y esto lo tenéis en el libro de Vadillo también, entre 2 y 4 series, y el número de repeticiones lo va a marcar la pérdida de velocidad. Es decir, que sería el volumen total de repeticiones. Si tenéis un 10% de pérdida y esta persona, por ejemplo, ha hecho 3 series, pues tenéis un total de, si está puesto aquí, de 20 repeticiones. ¿Vale? Yo cuando tengo a alguien que lo entreno directamente aquí en el local nuestro, pues trabajamos con un volumen de al menos 20 repeticiones para la sentadilla, al menos. Vale, sigo un poco para adelante que quiero ir avanzando, ¿vale? Y las pausas intraserie no es lo mismo esperar 15 segundos a hacer la siguiente repetición que en cada... No. Intraseries yo no hago parón. Hay una micropausa, evidentemente, para la ejecución. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando estás haciendo sentadilla, si tú aprovechas la bajada para volver a subir y utilizas la fuerza elástico explosiva que se llama, estás mintiéndote a ti mismo. Es decir, eso no vale. Tiene que haber una micropausa ahí abajo para tú volver a subir otra vez utilizando tu fuerza concéntrica y no aprovechándote del trabajo excéntrico, ¿no? Entonces, 15 segundos evidentemente no, ¿vale? Sería subir, pita el aparato, bajas, subes, pita el aparato, pero no me refiero a pita el aparato a la DR, ¿vale? Que nadie piense mal. Y bueno, pero pausas dentro de la propia serie yo por lo menos no las contemplo. Vale, voy a seguir, ¿vale? Bueno, el porcentaje de trabajo al RM va a determinar qué trabajamos. Como he dicho antes, el trabajo de fuerza-resistencia se encuentra catalogado por la mayoría de los autores entre el 55 y el 70% del RM. Luego tú podrás llegar al tope de RMs para ese número de repeticiones. Es decir, si está entre el 55 y 70 y eso supone, vamos a poner, que estás trabajando con tu 20 RM, según Ronstadt, vas a llegar hasta el fallo 20 RM, que no lo hace así. Ahora vais a ver cómo lo hace Ronstadt. Pero vas a trabajar al 55-70. Para la hipertrofia al 70-85 y para la fuerza explosiva entre el 70 y el 100%, es decir, incluso un RM. Vale. Vamos ahora a ver un estudio de caso, que lo he hecho así porque creo que es lo mejor, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de un mountain biker con 17 años que pesaba en el 2020 55 kilos, con una altura de 1,71 y un índice de masa corporal de 18,8. Nos dimos cuenta de que con esta persona, con ese peso, difícilmente iba a conseguir resultados porque tenía un déficit bastante grande, que ahora veréis, de vatios absolutos. Y eso en el mountain bike es súper importante. Esta persona
al final del proceso, en su pico de forma, ha llegado a 63 kilos, ha crecido 1 centímetro, tiene un índice de masa corporal de 21,3 y una edad de 18 años, evidentemente, porque ha sido solo un año después, en el 2021. En este caso, nosotros lo que hemos hecho es utilizar el trabajo de fuerza combinado con asesoría nutricional intensiva, es decir, semana a semana, para el aumento de la masa muscular y la mejora del power output a niveles absolutos. Los limitantes del sujeto es que estaba entrenando para un deporte que tiene unas altísimas demandas de power output, es decir, de potencia en momentos determinados. El deporte además tiene altos niveles de torque en momentos determinados. Ahora veréis cómo uso el torque aquí, ¿vale? Usan el IMC si no dice mayor cosa. He usado el IMC para representarte, Sergio, el cambio en el índice de masa corporal, pero evidentemente lo suyo hubiera sido un análisis de los porcentajes de masa muscular, ¿vale? Sinceramente no los tengo disponibles, pero es evidente que ha habido bastante hipertrofia. Ahora te cuento cómo. Otro de los limitantes de esta persona es que tenía una baja producción de potencia absoluta para P1, P5 y bueno, que son la clave en el rally. Siguiendo además a Ron Stadt, se introduce un programa de entreno de fuerza complementario a entreno de resistencia con una peculiaridad. Vamos a trabajar por encima del 30% del 70% del RM en el inicio del programa e incluso mayor a lo largo de la pretemporada. Es decir, esto que os he enseñado aquí, yo me voy a saltar este paso de aquí, de fuerza resistencia, bueno, me lo voy a saltar, lo voy a utilizar cuando me convenga. Vamos a priorizar el trabajo de hipertrofia en la primera fase, el trabajo de fuerza explosiva en la segunda fase y luego ya nos iremos al trabajo de fuerza resistencia de manera específica para el periodo competitivo, incluso un poquito antes del periodo competitivo. Vale. Objetivos. ¿Por qué hemos hecho esto? Hipertrofia, como os he dicho antes. Estamos hablando de que si tú no mejoras, y esto lo tenéis también, si no recuerdo mal, en el vídeo que hice sobre torque en el canal de YouTube, lo tenéis. Básicamente la fuerza está relacionada con la sección transversal del músculo. Si no hay hipertrofia, no vas a ganar fuerza. Lo puedes pintar como tú quieras, pero no vas a ganar fuerza. Tendrás adaptaciones gracias, en este caso, a reclutación de unidades motoras, lo que sea, pero fuerza como tal por unidad de contracción, por así decirlo, no la vas a ganar, ¿vale? Estamos hablando de que es tener una musculatura con una sección transversal más grande versus tener más unidades motoras reclutadas. En este caso, esta persona con 55 kilos difícilmente va a poder obtener beneficios simplemente haciendo sprints o haciendo trabajo de fuerza para la resistencia, ¿vale? El trabajo de fuerza explosiva, en este caso también para aumentar el reclutamiento, dentro y fuera de la bici, ¿vale? Metodologías utilizadas, entrenamiento basado en la velocidad y RIR, que antes había dicho que para las personas que entrenan por su cuenta, Nanai, pero en este caso esta persona estaba completamente guiada por nosotros y venía a entrenar con nosotros al centro, ¿vale? Os muestro los resultados y ya os explico cómo lo hicimos, ¿vale? Las variaciones en el perfil de potencia fueron después de aumentar 8 kilos la masa corporal de 590 a 716 vatios, en el P5 de 364 a 436 vatios, en el P20 de 277 a 352 vatios y el MFTP de 292 a 344. Sí, sé que aquí hay un error, pero es que básicamente no hicimos una medición como tal y claro, el MFTP marcaba otra cosa por el modelado y demás, entonces nos marcaba un poquito más, para que lo tengáis en cuenta. Este es el trabajo de esta temporada, el periodo justo de esto. En el primer periodo utilizamos, como dije, un entrenamiento de hipertrofia, luego utilizamos un trabajo de fuerza explosiva justo comenzando 2021, periodo previo 2021, periodo de 2020, ya entrando 2021 y trabajo fuerza de resistencia para el pico de forma, ¿ok? En este caso
pues como podéis ver, los resultados fueron magníficos, ¿vale? También tenéis aquí una comparativa de los picos de potencia en cada parte de la curva entre el periodo de 2019-2020 y el final de este año 2021. Para el tema de... En este caso, espera. Vale. Bueno, no lo he incluido aquí porque está en su planificación de Training Peaks y no me ha dado tiempo a extraerlo, pero que sepáis que estuvieron, en este caso he dicho estuvieron porque fueron 2 personas, he puesto un ejemplo de uno, que es el que queda entrenando con nosotros, el otro no. Fueron 8 semanas de trabajo de hipertrofia con un aumento enorme de la cantidad de kilocalorías que consumían al día. Luego fueron otras 6 semanas de trabajo, en este caso de fuerza explosiva, con sesiones, se lo podréis imaginar, pero con 3-4 repeticiones sobre 5 o 6 posibles, es decir, con unas cargas y unos pesos altísimos. Si no recuerdo mal, por daros algunos detalles, pues llegaron a levantar más de 100 kilos en hip thrust, se llegaron a levantar también otros 100 kilos en peso muerto, en sentadilla prácticamente 90 por ahí, es decir, son pesos o cargas bastante altas, sobre todo relativas al peso que tenían estas personas. Estamos hablando de que pasaron de 55 kilos a 63 kilos. Sobre la bici, porque también es súper importante, se han realizado, y ahora os voy a explicar, este tipo de trabajos, ¿vale? Trabajo de máximo torque voluntario y high torque, y luego isométrico o no isométrico. ¿Qué significa isométrico o no isométrico? El máximo torque voluntario, por definición, la máxima capacidad de generar torque sobre la bici es en isometría. Es decir, evidentemente la velocidad es cero, la velocidad inicial es cero, pero es la máxima fuerza posible. Si apretáramos el pedal contra el suelo, pues esa es nuestra máxima fuerza posible. Versus no isométrico, que sería una serie de high torque. En este caso, a muchos sonará que son las arrancadas, intervalos de 8 a 20 segundos aproximadamente, dependiendo de quién lo mande y para qué, donde se arranca desde una cadencia bastante baja. Hay gente que lo hace desde parado, a mí no me gusta desde parado. Creo que hay que ajustar la cadencia bien según según el fenotipo de la persona, y donde lo que intentamos es generar la máxima producción de fuerza posible sin realizar cambios en la piñonera, ¿no? Sobre todo en una pendiente del 7 al 8% para que el torque pueda ser el máximo posible. Luego, el segundo trabajo de fuerza sobre la bicicleta, que se realizó además con estas personas, fue trabajo de sprint máximo, sin limitación de la cadencia. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente pudieron poner la cadencia que ellos querían para poder sprintar y así realizar el máximo power output posible. Esto está más vinculado a un trabajo neuromuscular o coordinación intramuscular, ¿vale? Y luego low cadence o torque, aunque esto no lo vamos a tocar aquí. Vale. Bueno, aquí tenéis que después de estos trabajos en bicicleta combinados con el trabajo de fuerza, cuáles serían las mejoras en el pico de 5 segundos. Os he traído el de 5 segundos. Pasa exactamente lo mismo en el pico de un minuto y en el pico de 4 minutos de newton metro kilo. Y en este caso, este primer caso de aquí, el de 2,17 a 2,88 newton metro kilo, es el chaval que os estoy hablando de mountain bike. En este caso, pues son mejoras muy significativas en el pico de 5 segundos de newton metro kilo, ¿vale? En los últimos 30 días, además. Aquí otro caso de una persona que sprinta muchísimo, tiene una Pmax muy alta, pero que no generaba un torque muy alto y que cada vez está generando más torque. Cuando esto consigamos transferirlo al sprint, es muy probable que mejoremos la Pmax, como así dicen los artículos de donde he podido extraer este tipo de trabajo, ¿vale? 2,15 a 3,5 newton metro kilo. Y por último, esto es otra persona bastante más oxidativa, que estamos trabajando la fuerza porque podría ser perfectamente su limitante. 1,43 a 1,76 en 2 meses, newton metro kilo.
La importancia, bueno, la importancia de este trabajo sobre la bicicleta está fundamentada, como os he dicho antes en el ejemplo práctico, en las demandas competitivas. Mucha gente podría no llegar a entenderlo porque hace falta tanto en newton metro kilo, pero el dato de 2,88 en newton metro kilo lo he extraído directamente de la última competición que ha hecho este chaval que lo hizo el fin de semana pasado, ¿vale? Este 2,88, esto es 2,84, esto es entrenando y esto es compitiendo, ¿vale? La competición de rally. No me he parado a fijarme justo en qué punto de la competición es, pero podría ser la salida, podría ser justo después de quedarse casi a cero de velocidad y tener que arrancar subiendo, puede ser cualquier punto. La cuestión es que si estas son las demandas competitivas y tú no tienes fuerza para realizar este tipo de ejercicios, por así decirlo, pues evidentemente lo vas a tener muy complicado para obtener los rendimientos que vas buscando. Así que me parece súper importante que utilicéis este tipo de ejercicios en vuestro entrenamiento. Vale. Aquí tenéis un poquito más la influencia, como os he dicho antes, de máximo torque voluntario sobre el sprint, lo que iba buscando con este chaval, como os he dicho. Esto también es del chaval de 55 kilos. Esto es su capacidad de sprint hasta hace un mes, y esto es lo que ha mejorado en un mes en el sprint, ¿vale? Con este tipo de trabajo. Hay mucha correlación de estos resultados con los papers que podéis encontrar sobre el tema en la ciencia, ¿vale? Es muy probable que la diferencia no sea tan abultada, es decir, es muy probable que a lo mejor esto estuviera sobre 1180, 1190, pero aún así seguiría estando por debajo de esto. Estamos hablando de una barbaridad, como ha dicho Pablo Pollatos por el chat. También os digo que si hubiéramos comparado el dato que tenía en 2020, cuando pesaba 55 kilos, os digo que esta persona no pasaba de 1000 vatios. Ahora está en casi 1300. Recordarlo, el vatio kilo, vale, esto que se grave a fuego, el vatio kilo no es lo más importante. Lo más importante son los vatios absolutos. Eso tenerlo claro, evidentemente, mientras no vayáis como yo, que soy un gordete, los vatios kilo están sobrevalorados, y aquí creo que es un buen ejemplo de ello, como una persona, gracias a la mejora de la fuerza desde la sala hasta la bicicleta, pues consigue mejoras muy significativas en su perfil de potencia, ¿vale? Vale, esto lo he incluido porque, como os decía antes, hay una alternativa. Yo os he presentado una alternativa donde se trabaja desde el carácter del esfuerzo, el RIR el entrenamiento basado en la velocidad. Esta es la otra alternativa. Este es un artículo de Ronstadt. Bueno, si queréis que os lo pase, yo lo tengo descargado. Quien lo quiera, pues se lo puedo mandar con la charla para que le echéis un ojo. Esta persona trabaja al fallo y vais a encontrar, sorprendentemente, adaptaciones similares a la que estoy diciendo, a lo que os he dicho básicamente. Limitaciones de este estudio, por si a alguien le da por hacer barbaridades. Es un trabajo a corto plazo, a 12 semanas o a medio plazo, y no sé yo el desgaste que puede tener para una temporada completa. Básicamente lo que hace es meter 3 series de un día a la semana, empieza con 6 RM y otro día 10 RM, al cambio de varias semanas mete una bajada de RM y así hasta que llega a 3-4 RM, ¿vale? Al cabo de las 12 semanas. Está trabajando al fallo, literalmente al fallo. Esta es la misma metodología que yo utilizaba con mis deportistas, basándome en Ronstadt, allá por el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, cuando empezaba como entrenador. Resultados buenísimos, fatiga muchísima. Durante 2-3 meses estás literalmente inválido para competir, ¿vale? Niveles de creatinquinasa disparados, no puedes completar sesiones de mucha intensidad. Cuidado con lo que hacéis cuando estáis trabajando con repeticiones al fallo. Según este autor, funcionan prácticamente tan bien como un entrenamiento que no va al fallo o con cargas intermedias como el que os he presentado de vadillo y demás, ¿vale?
pero yo no lo tendría tan en cuenta como la otra alternativa. Yo la dejo aquí y si queréis os paso los papers de Ronstadt, que yo los tengo, para que le echéis un vistazo. Pero, por favor, cuidado, que es un entrenamiento que genera mucha fatiga. Un, un apunte, simplemente, recuerdo perfectamente un chaval que yo entrenaba, ya luego se retiró de la bici y demás, la adolescencia es lo que tiene, entrenando con este método durante 12 semanas además, hicimos justo lo que él decía, íbamos bajando los RM y demás tal y como él decía. Pasamos de estar básicamente octavos, novenos a nivel regional a ir a un campeonato de España y luchar por el top 10. ¿Ok? Es decir, se consiguen resultados muy buenos, pero la fatiga es muy alta. Vale. El otro sistema o método que he utilizado con esta persona, con el ejemplo práctico de estudio de caso, sería el low cadence. Y he puesto sí o no. Y básicamente, pues he puesto que es un tema para otro día porque hay muchísimo de lo que hablar. Os voy a adelantar que a priori el low cadence no sirve para mejorar la fuerza. De hecho, tenéis la tesis de Halvorsen, que se pronuncia así, porque estos son todos nórdicos y la verdad es que muchas veces cuesta mucho pronunciarlos, donde se desestima el trabajo de low cadence porque aumenta la creatinquinasa más de lo normal y no se consiguen mejoras significativas. Yo como biomecánico, como persona que también hace biomecánica, si buscas con el trabajo de low cadence un trabajo de mejora de la técnica del pedaleo, te lo compro. Para mejora del rendimiento como tal, no estoy de acuerdo con la mayoría de personas que hablan del torque como tal. Y os voy a dar una explicación. El torque se suele hacer entre 85 y 90% del MFTP y estáis completamente metidos en zona tempo, incluso zona sweet spot bajita. A esa intensidad mejoras lo mismo que si entrenaras a tempo o sweet spot. Lo que se busca con el trabajo de torque es mejorar la técnica de pedaleo, por lo menos bajo mi punto de vista, en mi forma de utilizarlo. Creo que el invierno es el mejor momento, creo que la capacidad para meter el Newton metro es importante, pero sobre todo por una mejora de la técnica de pedaleo. Podemos hablar muy largo de este tema, pero lo dejamos para otro día eso, ¿vale? Bueno, estoy abierto a preguntas, porque básicamente voy a terminar aquí y, y bueno, básicamente me las podéis poner en el chat, lo que haga falta responderé, ¿vale? No seáis tímidos, podéis poner lo que queráis. No sé si... Me dejo 3 minutillos por ahí por si alguno no está escribiendo lo que sea. Recordad, respondo lo que haga falta. Tenemos hasta ahí 30 realmente para estar respondiendo preguntas. Recordad que mañana tenéis la charla de Street para el que se haya apuntado, de correr con potenciómetro. Y además tenemos técnica. No sé si aquí habrá alguien de los que viene mañana a técnica presencial. Pero bueno, mañana tenemos un taller de técnica presencial, ¿vale? Vale. Dice Pablo que es muy importante la técnica de ejecución con el encoder. Hay mucha diferencia en ejecución, una ejecución bien hecha, mala. Sí, sí, totalmente. Ya lo he dicho antes que por ejemplo, el tema de la distancia es súper importante. Yo es algo que me fijo muchísimo. Cuando alguien empieza a tener distancias muy diferentes, le llamo la atención porque me parece algo súper importante. También vosotros mismos en la percepción de si lo habéis hecho bien o mal. Es decir, por ejemplo, la típica que ya pita el aparato y tú dices, hostia, pero es que me ha salido mal. Es que no he apoyado bien el pie, lo que sea. Me gustaría repetir. Pues bueno, también eso ya es un poco a percepción de cada uno, ¿no? Sergio Rodríguez, ¿nos puedes contar un poco la estructura de la sesión, ejercicio, serie de repeticiones por circuito, etcétera?
Eh, vale, a ver, esperarse. Vale, bueno, os voy a contar un poquito sobre lo que dice Sergio, ¿vale? Vamos a utilizar el carácter del esfuerzo con un carácter del esfuerzo de 6, perdón, de 8 sobre 16, que sería una carga intermedia, ¿vale? Es decir, hago 8 repeticiones de 16 posibles. Los ejercicios principales, al menos para mí, podrían ser un extensor de cadera, como puede ser un hip thrust, una extensión de rodilla, como puede ser la sentadilla, un peso muerto para la carga excéntrica para el isquiotibial, sobre todo los ciclistas, que luego venís súper acortados a la biomecánica, y seguro que aquí que hay algún fisio, que sé que hay algún fisio por aquí, seguro que lo puede también básicamente atestiguar, porque es muy normal que haya muchos ciclistas con cadena posterior acortada. Y bueno, hay quien mete lunge, hay quien mete, dependiendo, ¿no? Lo que sí os digo que si vais a meter un lunge en vuestra sesión de fuerza, que no lo metáis hacia adelante, sino que lo metáis hacia detrás para que sea una extensión de rodilla y que el peso lo carguéis sobre la pierna delantera, ¿vale? Para que tenga un poquito más de, vamos a llamarlo así, de transferencia. Luego, a mí a veces me gusta meter también gemelo, pero porque estamos últimamente hablando mucho de que la técnica de pedaleo tiene que ser básicamente con el talón un poco arriba, y como no tengas el gemelo, el tibial posterior y el sóleo bien fuerte, no hay quien aguante arriba como tengas la cala bien adelantada. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿vale? Luego, el número de series, pues yo haría 3 series, simplemente por protocolizar. Normalmente se dice que entre 2 y 4. Y las repeticiones ya te la he dicho, 8 de 16, ¿vale? Recuperaciones 2 minutos. Y de circuito, en principio, nada. Está todo visto con series y repeticiones, ¿vale? Adolf pone que el torque para reclutar más cantidad de fibras musculares acompañado de un trabajo de fuerza. Si me traes un artículo científico donde diga que si hay más reclutamiento de fibras con torque que sin torque, yo mañana hablo bien del torque, pero creo que no lo hay, ¿vale? A lo mejor, yo no lo leo todo, ¿eh? Pero yo te diría que no lo hay. Ya te digo que yo lo mando mucho más por generar por así decirlo, porque la gente se acostumbra a llevar una buena efectividad del par, porque se acostumbra a llevar una buena técnica de pedaleo y demás, pero no por un reclutamiento de fibras ni nada de eso. A la hora de levantar peso, creo que una técnica se levanta más. Evidentemente, Pablo, si tiras de todo, se levanta más. ¿Cómo se miden los vatios absolutos? A ver, es que no me sale aquí. Daniel creo que es el que pregunta cómo se miden los vatios absolutos, pero los vatios absolutos en la bici o en el o con el medidor, con el encoder. Si es con los vatios absolutos, básicamente en fuerza, con un encoder. Tenéis como ejemplo el ADR encoder, que ya cuesta 189 euros, creo, y con un código de descuento todavía es más barato. Así que está ahí a tiro de piedra para que estas navidades se lo traigan alguno. Luego Israel Rivero dice, ¿recomiendas descanso total o en caso de ciclismo una recuperación activa después de una sesión dura de gimnasio? Teniendo en cuenta lo que nos dice Ronstadt, Vadillo y tal, de que la fuerza no es un sustituto, sino que es un complemento y que se puede seguir manteniendo la carga de entrenamiento, aun metiendo trabajo de fuerza, mi recomendación es que si hoy os tocaba regenerar en bici, no perdáis vuestra sesión de regenerativo en bici. Si os tocaba rodar, no la perdáis. Eso sí, la fuerza primero, la resistencia después. Si puedes, si no puedes, pues te las apañas como puedas, pero si puedes, ese sería el orden, ¿vale? Tomás me pregunta que si podríamos combinar en un mismo microciclo sesiones de la llamada fuerza máxima clásica, dejando 2 repeticiones en reserva, y otro día de fuerza explosiva, dejando al menos el doble de repeticiones en reserva. Hostia, Tomás, es que el problema, yo creo que aquí el problema está de concepto, ¿vale? Vamos a ver. Un RIR de 2-3 sobre qué número de repeticiones. ¿Comprendes? Eh, sobre 1 a 6 repeticiones, sobre 6 a 12 repeticiones, más de ahí
ya no es fuerza máxima. Eso hay que tenerlo completamente en cuenta. Incluso yo diría que de 1 a 6. ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? O sea, yo lo primero no mezclaría manifestaciones de la fuerza, no lo haría. En todo caso, mezclaría trabajo de fuerza sobre la bici con trabajo de fuerza fuera de la bici. Eso sí, ¿vale? Pero lo que me estás diciendo probablemente no. Eh, no sé si eso sirve como respuesta o es demasiado escueto, pero es verdad que como no tengo el contexto completo, no me atrevo a responder 100%, ¿vale? Vale, sobre 3 5 vale, ok. Sobre 3 5 y dejas 2 3 pues no, yo no combinaría, sinceramente. Yo haría uno, un bloque y luego el otro. Lo que sí, cuando estés haciendo el segundo, sí que puedes hacer recordatorios de la primera manifestación de la fuerza que has hecho. Sí, se llama periodización ondulatoria, pero yo no te la recomiendo, principalmente porque las periodizaciones, ya lo hablamos el otro día, no sé si estarías en Twitch, tanto para la fuerza como la resistencia, son los padres. Es decir, no hay demasiada evidencia científica como tal, son periodizaciones muy, muy cortas, 12 semanas, 16 semanas. Es decir, yo te recomiendo que trabajes una manifestación de la fuerza y luego la otra. Y si quieres, cuando ya hayas trabajado una, metes recordatorios en la otra. Igual que se suele hacer cuando lo hacemos para el tema de la resistencia para el ciclismo. ¿Vale? Bueno, señores, más preguntas, una o dos respondo más, si las hacéis.